quiero compartir con la gente, bueno, luego lo comento, pero quiero compartir con la gente una imagen, ya lo he anunciado a Ezequiel, a Juan Antonio y a Koldo, que iba a compartir esta imagen, porque es una imagen que resume muchas de las cosas que estamos hablando hoy. Hace unos días apareció en Tel Aviv el siguiente cartel. El siguiente cartel me parece muy sintomático y muy interesante para resumir un poco lo que es la geopolítica de Israel, que en el fondo es la geopolítica también de muchos de sus vecinos y, por supuesto, de Estados Unidos. Es este cartel que veis aquí, que voy a agrandar con vuestro permiso. Aquí podemos ver en el centro, por supuesto, al presidente actual de Estados Unidos, Donald Trump, escorado por Netanyahu, presidente de Israel, y por el príncipe de Arabia Saudita. Pero también encontramos de izquierda a derecha, pues, jefes de Estado, el rey de Jordania, tenemos también al nuevo, vamos a decirlo así, presidente sirio, el yihadista, al-Jolaini, pero encontramos también a Mahmoud Abbas, al líder de la Autoridad Nacional Palestina, tenemos al presidente de Egipto, tenemos al presidente del Líbano y en el otro lado tenemos a los monarcas de Emiratos Árabes Unidos, del Sultanato de Omán, los jariyitas del Sultanato de Omán, al rey de Bahrein y de Marruecos. Y de Marruecos a Mohamed VI, que no está en Oriente Medio, su país, pero se le incluye. Es fundamental que prestéis mucha atención a este cartel. Ezequiel me dijo que no lo conocía, pero creo que le va a sacar mucho jugo al mismo con el tiempo, porque da mucho juego para analizar un montón de cuestiones. Aquí están representados ahora mismo los mayores aliados de Israel y luego también creo que es importante analizar este cartel que, insisto, se hicieron fotografías del mismo en Tel Aviv, en las calles de Tel Aviv, la que se podría llamar la geopolítica de las religiones. Porque aquí lo que se representa son los llamados acuerdos de Abraham o las alianzas de Abraham, que parten de unos acuerdos bilaterales sobre la normalización de las relaciones internacionales bilaterales entre el mundo árabe y Israel. Esto lo empezaron Israel y Estados Unidos, y mediando Estados Unidos de Norteamérica, y se ha ido ampliando poco a poco a otros estados. Aquí lo que encontramos, además, curiosamente, son tres facciones religiosas fundamentales que se ven a sí mismas como las mayores representantes de lo abrahámico. Las religiones abrahámicas, como muchos sabréis, son aquellas religiones que parten supuestamente de que Abraham es el primer profeta o representante de las tres. Y ahí entran el cristianismo, el judaísmo y el islam. Pero henos aquí que las tres facciones religiosas que encontramos representando estos acuerdos de Abraham, curiosamente, ¿cuáles son? Por un lado tenemos el judaísmo sionista de Netanyahu. Por otro lado tenemos una cosa que tienen en común todos los jefes de Estado árabes representados aquí, es que siguen el islam sunita. No encontraremos el islam chiita aquí, no está Irán, evidentemente. Son todos sunitas. Y, por supuesto, el protestantismo evangélico, aunque hay que decir que Donald Trump durante toda su vida fue presbiteriano, pero en el 2020 se empezó a denominar cristianismo sin denominación cristiana clara. Pero lo que está claro y es evidente que dentro de los acuerdos de Abraham, importantes para esta zona, encontramos esas facciones religiosas. El protestantismo evangélico, el islam sunita, del cual también Marruecos es parte, y por supuesto el judaísmo sionista. Creo que es importante tener en cuenta este cartel porque estos grupos religiosos también, por esta geopolítica de las religiones que digo, tienen su visión sobre lo que respecta a la necesidad de continuidad del Estado de Israel. Koldo Salazar ha señalado, que me parece tremendamente importante e interesante, la necesidad que tienen muchos musulmanes suníes de, primero, no tomar partido ni proteger a los palestinos, sino al mismo tiempo no atacar a Israel, también por conveniencia geopolítica, por cuestiones comerciales, pero también por ese rollo de que la UMA prima sobre los pueblos étnicos, etc. Pero bueno, la UMA es un imposible porque tendría que extenderse a través de la yihad
y habría que luchar con todas las religiones del mundo, y luego tienen la fitna, que es la guerra civil entre musulmanes. Pero es que al mismo tiempo hay que contar con estos cristianos evangélicos protestantes, pentecostales, sionistas de Estados Unidos, que necesitan conservar el Estado de Israel en su existencia y en su integridad territorial por la escatología que manejan, según la cual, partiendo de la Biblia Scofield, traducida editada también entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, habrá una segunda venida de Jesucristo, y esta vendrá cuando todos los judíos del mundo hayan retornado al Estado de Israel y se conviertan al cristianismo. ¿A qué cristianismo? Al de Donald Trump. Al cristianismo evangélico, protestante, sionista. Y esto tiene su peligro geopolítico fuera de las fronteras de Oriente Medio, porque como bien se ha mencionado aquí, encontramos sectas y cultos evangélicos protestantes sionistas en toda Iberoamérica. Y ahí participan, pues, ahí tenemos, pues, los pastores en Argentina. En Argentina, además, Ezequiel lo sabe, es un sitio caliente para estas cuestiones sionistas por todas, entre otras cosas, porque hay empresas israelíes controlando prácticamente todos los recursos acuíferos, todos los recursos de agua de Argentina, prácticamente. Pero al mismo tiempo... En el cartón falta Milei. Bueno, claro, aquí falta Milei, que es un sionista de pro. Y además está metiendo problemas geopolíticos a Argentina por esta vocación escatológico-mesiánica que tiene con Israel. De hecho, ha invitado a Netanyahu a ir a Argentina y veremos qué pasa cuando esté en la Casa Rosada. Veremos qué movilización social hay en Buenos Aires, que seguro que va a estar calentita la ciudad esos días. Pero la cuestión es que no hay grupo evangélico en Colombia, en México, en Argentina, en Brasil, en Venezuela, en Perú, donde no tengan también la bandera de Israel. De hecho, os comento una anécdota, no me quiero enrollar mucho, pero este fin de semana conocimos a una mujer cubana, y en Cuba, en la Cuba socialista, o el socialismo entre comillas, pues, porque poco socialismo se puede hacer con un bloqueo embargo y también no industrializándote, pero dicho eso de paso, en Cuba hay grupos evangélicos donde hay gente que se va a los cultos y, según me dijo esta mujer, ha visto ella es atea, pero ha estado, pues, por experiencia antropológica viéndolo, gente con vestidos con la bandera de Israel, mujeres con vestidos con la bandera de Israel en Cuba orando. Aquí el problema lo tienen los evangélicos, que conste. Tienen ahí un problemón gordo dentro y yo no sé cómo van a salir de él si es que pueden. Pero lo que está claro es... ¿Perdona? Claro, la sola escritura, si tú lees solamente la sola escritura y tú lees el Antiguo Testamento al mismo nivel que el Nuevo Testamento y te vas al libro de los Reyes y tienes, o al libro de Reyes, ahora no lo que sea, y justificas con él. Por eso al principio de mi intervención, perdona que te interrumpa, hablaba de esos historicismos porque sabía que en algún momento iban a salir. Es decir, no hay una conexión lógica, es que eso es absolutamente oscurantismo. Y eso te pone a los pies de los caballos de cualquiera que te quiera manipular a través de ese argumento que es relativo, que es subjetivo y que es sentimental y que no tiene absolutamente ningún valor, ni jurídico, ni lógico, ni histórico. Es decir, porque pertenecer a determinada religión, por mucho que diga, no te da derecho sobre la tierra. No, el derecho te lo da la fuerza y el reconocimiento de esa fuerza, que vienen también de terceros estados. Pero lo que quería decir es que estos acuerdos de Abraham evidencian un poco las líneas políticas, culturales y también geopolíticas por las cuales determinados jefes de Estado que siguen determinados cultos religiosos van. Y curiosamente, los grupos que están fuera de esos acuerdos de Abraham, ¿quiénes son? Dentro del Islam, los chiitas, por no hablar del panarabismo laico, evidentemente. Dentro del judaísmo, pues los judíos ortodoxos que no son sionistas. Y dentro del cristianismo, ¿quién? Los ortodoxos y, por supuesto, los católicos. A mí me da la sensación, Ezequiel, Juan Antonio y Koldo, que en la geopolítica de Israel y todo lo que la rodea, y no solo por parte de Israel, sino también por parte de un montón de estados, las religiones juegan un papel fundamental. Y en estos nuevos acuerdos de Abraham que quiere retomar Donald Trump, y hay que recordar que Israel es una potencia nuclear, es una potencia atómica, cosa que no ocurre con sus vecinos de la zona, y eso también puede derivar en un cierto mantenimiento, a pesar de que sea inviable, según Juan Antonio, de su estabilidad y de su recurrencia, de su existencia. Sin embargo, lo religioso, más allá del mero sionismo,
tiene un papel esencial. Después de este excurso por mi parte, me gustaría que reflexionaseis, y después de esto os voy a hacer la última tanda de preguntas y ya leo los comentarios de la gente. ¿Qué relevancia le dais vosotros a las religiones, a las cuestiones religiosas, en lo que concierne tanto a la geopolítica que sigue Israel como a la geopolítica y a las relaciones internacionales que siguen los países que están en torno a Israel? Por cierto, Turquía también está excluida de este cartel, de estos acuerdos de Abraham. Pero me parece que esta foto tenía que enseñarla porque es muy sintomática de por dónde van a ir los tiros, por lo menos en el corto y medio plazo. Dicho lo cual, Ezequiel, de nuevo empiezo por ti. Importancia del factor religioso en la geopolítica que estamos tratando. Bueno, respondo primero esa pregunta y después las otras. Santiago, sí, presentaste cinco o seis preguntas más o menos recién, pero bueno, voy a responder todas. Sí. Se me había olvidado que ha comentado alguien en el chat que incluso en Turquía existe un calvinismo musulmán. Ajá. Sí, que bueno, que surrealista, pero bueno. Ya, Ezequiel, perdona. Bueno, no, yo como marxista gramsciano, yo establezco el foco en la estructura económica, en las relaciones económicas como límite, como factor primordial, sin abandonar todas las cuestiones ligadas, lógicamente, a la política, los estados, los imperios, y como gramsciano también con mucha sensibilidad por lo cultural, incluida la religión. Ahora, la superestructura. Efectivamente. Para mí el problema de Medio Oriente no aparece en el Islam, sino que aparece en el petróleo. Dicho así a grandes rasgos, lo cual no connota que el Islam no determine un montón de cuestiones y las infinitas ramas dentro del Islam. Eso como concepto general. Sobre los evangélicos en América Latina, algunas precisiones interesantes. En concreto, estamos referenciando a los movimientos religiosos neopentecostales, los cuales, por cierto, comienzan su desarrollo en América Latina inicialmente en los años 70 como movimientos políticos patrocinados por la CIA en oposición a propósito del marxismo, a la inclusión como... Sí, a la difusión del marxismo dentro del catolicismo a partir de la creación del movimiento de los curas tercermundistas y la creación de la teología de la liberación. Así establecen en los 70 las primeras iglesias neopentecostales, no casualmente en Brasil y, si no recuerdo mal, en América Central, lugares de muchísima difusión de la teología de la liberación y de la iglesia tercermundista, con un poder político enorme, y comienzan primero como algo muy, muy secundario, pero con el correr del tiempo, gracias a su teología de la prosperidad, como la llaman ellos, cada vez más acorde a las necesidades espirituales en sociedades hiperindividualizadas, desiguales, hiperfragmentadas, países destruidos por el neoliberalismo. Entonces, la salvación cada vez más una cuestión individual y la salvación aparece en clave de enriquecimiento. Entonces, ¿cuál la promesa de estas iglesias? En lugar de, bueno, si vos bueno y obediente al cura, entonces en el cielo vas a aparecer en el paraíso junto a Dios y, bueno, y a todas las cosas buenas del cielo, esa es la versión católica. No. Si vos bueno en la vida y si vos básicamente desembolsás el diezmo en todas estas iglesias, y cuanto más contribuciones realices en términos económicos a esta iglesia
tanto en cuanto a donaciones como en cuanto a trabajo o a, bueno, muchísimas cuestiones ligadas a la red económica, la red socioeconómica creadas por estas iglesias alrededor de estos nodos. Cuanto más contribuciones realices, entonces más va a responder Dios y más prosperidad en tu vida va a generar. ¿Sí? Básicamente el diezmo a la iglesia parece como una inversión y eso va a determinar más contactos, mejores negocios, más oportunidades de trabajo y finalmente tu enriquecimiento. Y siempre presentan a algún miembro de la iglesia: yo antes era pobre, estaba dedicado al alcohol y a las drogas, pero conocí a Dios y ahora soy bueno y rico, ¿sí? Con escenas de ostentación impensables para otros cultos, ¿no? Y además, bueno, también la dinámica y la estética del entretenimiento, la música, esta cosa de las iglesias cool neopentecostales estadounidenses. Además, esto debemos remacharlo también, presentan una capilaridad a través de los sectores populares, ¿sí? Están presentes en el barrio carenciado, más carenciado de todos, donde desapareció el Estado, donde incluso desapareció la parroquia en su momento con curas tercermundistas, aparecen ellos y ayudan en muchos casos a personas con adicciones, a personas marginalizadas. Bueno, eso también representa parte del trabajo de estas iglesias. Ahora bien, en su relación, para no abandonar el tema, en su relación con Israel y en su potencia política, bueno, en el caso de Argentina en particular, no presentan una línea o no presentan un poder tan fuerte en esta cuestión, porque de por sí la comunidad judía en Argentina ya presenta un poderío enorme con muchísimas líneas por dentro. De hecho, el genocidio en Gaza no generó más bien, sino que maximizó las diferencias entre los judíos argentinos pro-israelíes y los judíos argentinos críticos del genocidio, con distintas instituciones, distintos líderes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso ya parece tan importante y estas iglesias presentan una potencia, un poderío menor al de otros países, debido a lo cual la relación con Israel no aparece tan clara en este caso. Distinto de Brasil, ¿sí? En Brasil, la iglesia neopentecostal por excelencia, conocida como Iglesia Universal, ¿sí? Si uno recorre Brasil, a partir de las 10 de la noche, todos los canales de televisión aparecen en cadena con pastores de la Iglesia Universal, también presente en Argentina y en otros países del mundo, pero en Brasil con un poderío ya equivalente al de la Iglesia Católica, ¿sí? Y ahí sí, esta iglesia presenta un poder enorme, ligado abiertamente al bolsonarismo. De hecho, recuerden a Bolsonaro como primer presidente evangélico y en su asunción llamó a un pastor y realizaron la asunción con un rezo y una oración. Y ahí sí aparece esta cuestión de los evangélicos sionistas de manera clarísima y al lado de la bandera de Brasil, en los actos políticos, presentan la bandera de Israel sin el más mínimo empacho. Con lo cual, bueno, esto es una cuestión muy, muy distinta según el país, pero el movimiento en términos generales lo presenciamos en toda América Latina. En otros países de América Central también están presentes muchísimo, con mucha potencia y con una línea muy, muy cercana o muy abiertamente sionista y con la banderita de Israel en las iglesias incluso. Ahora, abandonando ese tema, sobre el cartel, hubiera querido una traducción de la leyenda del cartel, interesante. Lo tengo en inglés, te lo busco, espera un segundito. Bueno, pero más allá de eso, ahí aparecen los alfiles de este proyecto anglosionista, si lo podemos caracterizar de esa manera. Ahora, para mí lo interesante aparece en el análisis de
la situación de cada uno de estos líderes y la situación de las condiciones de existencia de este proyecto político de Israel. Middle East. Bueno, interesante. Bien. Es tiempo para un nuevo Medio Oriente, la Alianza Abraham. ¿Cuáles las condiciones de existencia para Israel desde el 48? Bueno, por un lugar, Estados Unidos como potencia hegemónica, las Naciones Unidas, ¿sí? De hecho, representan el punto de partida de Israel, las monarquías árabes como gobiernos aliados o por lo menos no hostiles, monarquías árabes en todos los casos impuestas por Estados Unidos o por los británicos, ¿sí? A lo largo de la historia. Por otro lado, la seguridad de los israelíes, los ciudadanos israelíes, porque en el caso de que la mudanza a Israel genere, la cual supuestamente debía responder a la cuestión judía y al peligro del antisemitismo, el antijudaísmo en el mundo, entonces Israel debía generar un ámbito de protección para los judíos. Bueno, si de repente aparecen más inseguros ahí que en otro lugar, bueno, los judíos van a abandonar masivamente Israel y lo presenciamos esto en la última guerra con Irak, recordando además que muchos de los israelíes presentan doble ciudadanía, con Francia, con Argentina, con Reino Unido, con Estados Unidos, con Rusia, etcétera, etcétera, etcétera. La debilidad de los vecinos, sin duda, representa otra de las condiciones, y en ese sentido ahí también aparece la bomba atómica, en parte, la bomba atómica israelí, y la falta de poderío nuclear en sus vecinos, y finalmente una economía más o menos sostenible, ¿sí? Con la cantidad necesaria de trabajadores, los recursos necesarios, la infraestructura necesaria. Y si vamos recorriendo todas estas condiciones, presenciamos una crisis en todas ellas. En Estados Unidos, como potencia hegemónica, crisis. En las Naciones Unidas, bueno, una cáscara vacía. Las monarquías árabes, en muchos casos, también con sus dificultades. La seguridad de los israelíes, bueno, nunca más inseguros los israelíes ahora que en el propio Israel. Sobre la debilidad de los vecinos, bueno, sí pudo Israel generar la caotización de todos sus vecinos inmediatos, pero por ahí aparece cada vez más la posibilidad latente de una bomba atómica en Irán. Incluso las monarquías petroleras comienzan a presentar síntomas de cierta independencia con respecto a Estados Unidos en el marco del acercamiento a China. Esto generó incluso un acercamiento con Irán. Y respecto a la economía sostenible, bueno, no solamente carecen de los trabajadores necesarios para el sostenimiento de una guerra cada vez más alargada en el tiempo, sino que incluso los puertos aparecen bloqueados. Irán determinó la destrucción de un montón de infraestructuras críticas, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual van desapareciendo para Israel sus condiciones de existencia. Y si recorremos esa foto, entre los alfiles de este proyecto sionista, la gran mayoría de ellos también aparece en crisis, o sus países aparecen en crisis. Estados Unidos con Trump presenta unas contradicciones internas tremendas. El gobierno de Trump está caracterizado por una debilidad enorme, un carácter absolutamente errático, más allá de las características de Trump, contradicciones entre las clases dominantes, contradicciones entre las clases dirigentes, entre los partidos políticos, una división en el interior de la sociedad enorme en términos culturales. Así que crisis en Estados Unidos. Bueno, Netanyahu en una crisis ya no solamente del Estado de Israel, sino una crisis sobre su propia carrera política. Si desaparece la guerra, desaparece su carrera política por la enorme cantidad de juicios. En el último, en lugar de comenzar una guerra como en todos los anteriores, si no recuerdo mal, presentó un certificado médico por malestar intestinal, pero comienzan los juicios y de alguna manera
retrasa los juicios, si no con una guerra, con lo que puede, retrasa los juicios por corrupción, crisis del gobierno de Netanyahu. Para el otro lado, el príncipe heredero de Arabia Saudita, bueno, hasta hace poco, por la cuestión del famoso asesinato de el periodista, no recuerdo ahora su nombre, el periodista, exactamente, en la embajada de Turquía, lo caracterizaban como a un paria político, sus problemas también en Arabia Saudita, ¿sí? El otro a la izquierda es, ahí para mí Al-Sisi es el de la corbata roja y una sonrisa, Egipto con muchísimos problemas también, Abbas más a la izquierda de la autoridad palestina ya ha vuelto también una cáscara vacía, entre los palestinos, tanto en Gaza como en Cisjordania. Algunos quieren a Hamás, otros rechazan a Hamás, algunos quieren, bueno, todos, a pesar de las diferencias, todos rechazan a la autoridad palestina y más aún a la policía de la autoridad palestina devenida en un grupo de tareas de las Fuerzas Armadas israelíes, con lo cual, crisis total. Al-Julani o Al-Gulani, bueno, con una situación de guerra civil, a pesar de su reconversión de cortacabezas en presidente con un traje de Armani, también una crisis terrible, con lo cual no solamente presenciamos la crisis, la desaparición de las condiciones de existencia de Israel, sino que incluso cada uno de los alfiles dentro de este proyecto también aparecen en una situación crítica. Como consecuencia, una vez más, para mí, el Estado de Israel presenta una situación de decadencia estructural acelerada y, bueno, no podemos vaticinar el futuro, pero quizás de aquí a no mucho tiempo, con el cambio de las condiciones geopolíticas y geoeconómicas globales, vayamos a presenciar ahí cambios muy importantes, incluido, por lo menos, si no la desaparición del Estado de Israel, por lo menos una reconfiguración muy fuerte de este Estado sionista como lo presenciamos al día de la fecha. Comentar lo que aparece en la esquina superior izquierda del cartel: Coalición para la Seguridad Regional. Seguridad también como excusa para un montón de cuestiones. Juan Antonio, la importancia de lo religioso en la geopolítica. Lo hemos denominado gramscianamente superestructura. Sí. Es que el Tequil y yo, pero bueno, por tu parte. Es que es así. Yo también, yo considero que en esa zona del mundo, por una cuestión civilizatoria, por una base cultural muy determinada, lo que asistimos es a la utilización de la religión como ideología. Pero ideología en el término marxista, es decir, como falsificación de la realidad. Es decir, entonces, bueno, pues lógicamente no tiene las características que pueden tener las corrientes ideológicas a lo largo del siglo XIX, XX, en Europa, por ejemplo, ¿no? Sino que, bueno, apela a lo que es una religión, a sus ritos, a sus mitos y a los símbolos, ¿no? Y entonces podemos ver cosas curiosas. Por ejemplo, las dos franjas azules de la bandera de Israel representan el Éufrates y el Nilo, que es la zona de expansión del Gran Israel. Es el símbolo, ¿no? Y eso tiene una importancia brutal, es decir, porque lógicamente está en el subconsciente colectivo del pueblo judío, ¿no? O, por ejemplo, la apelar a esa cosa como la doctrina Sansón, ¿no? Si nos vemos todos ya en peligro y la cuestión es existencial e Israel va a desaparecer, pues empezamos a tirar bombas atómicas por todos lados, ¿no? Y así ya acabamos en el gran holocausto que establecen las escrituras judías, ¿no? Es decir, este tipo de cosas, pero que en el fondo no es más que una falsificación de la realidad. Y entonces, ¿por qué? Porque si observamos, ni el que representa ahí el judaísmo religioso es realmente el judaísmo tradicional, ni los que representan ahí a los islámicos, a los musulmanes, es el Islam tradicional, sino que es una vertiente wahabita salafista, es decir, una herejía moderna, igual que ese sionismo
judaizante, o a los Jabotinsky y demás, no deja de ser más que una herejía moderna del judaísmo tradicional. E incluso lo que representa ahí el cristianismo protestante o evangélico, como es Trump, no deja de ser también otra herejía moderna del cristianismo tradicional, ortodoxo o católico, vamos, es decir, no tiene nada que ver. Es decir, ¿qué es lo que vemos? Una falsificación. Observamos una falsificación ideológica. ¿Para qué? Para legitimar o justificar el qué, el nuevo Medio Oriente. Y aquí hay que recordar el discurso de Benjamín Netanyahu en Naciones Unidas, donde presenta ese nuevo Medio Oriente en el cual Israel es el pivote central porque es donde van a parar todos los corredores de tipo geoeconómico, gas, petróleo, etcétera, etcétera, acaban allí y hacen de Israel ese pivote geopolítico que garantiza su supervivencia. Claro, todo esto acorde con ¿qué? Con la geopolítica anglosajona, a la cual está íntimamente unido. Es decir, pero eso no va a evitar la realidad. La realidad es que en noticias de hoy, es decir, Israel ha tenido que crear el primer batallón de reservistas de mayores de 50 años porque empieza a tener déficit de tropas para aguantar no una guerra contra Irán, sino para aguantar una guerra contra Hamas en la Franja de Gaza. Es decir, lo cual, es decir, al final, todo este mito de la tecnología, la batalla aeroterrestre, doctrina OTAN, es decir, bueno, doctrina Hollywood más bien que doctrina OTAN, pues no, al final cuando hay una guerra de desgaste y está sobre el terreno, es decir, tienes desgaste en tus tropas, desgaste por agotamiento de las tropas, desgaste económico, desgaste social por fracturación y desgaste moral. Es decir, y esto es lo que no encaja con un cartel puramente propagandístico para justificar o legitimar una posición que en el fondo no es la real. Es decir, es una engañifa. ¿Por qué? Porque lo que sí es real es el plan Ginon. Lo hemos comentado antes. El plan Ginon, que era un alto funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, que en el año 82 escribe una estrategia perseverante para la dislocación del mundo árabe, en el cual lo que busca claramente es la balcanización de los estados vecinos para hacerlos débiles, pequeños estados sometidos, muchos de los títeres, otros inviables. Es decir, buscar la supervivencia del Estado de Israel, no tanto por el potencial que tú puedas adquirir, que está limitado por tus condiciones materiales, sino por la destrucción del entorno. Es decir, la balcanización de Siria, en al menos 4 estados, drusos, kurdos, un protectorado turco al norte y quizás un estado alauita en la costa y, bueno, pues un estado sunita absolutamente inviable en el centro con capital en Damasco, ¿no? Y lo mismo podemos hablar del Líbano, ¿no? Que quieren trocearla al menos en 3 partes y quedarse con el sur del Líbano hasta el río Litani. Es decir, o el desmembramiento de Irak, o el mapa que salió en la guerra de los 12 días de ese desmembramiento, esa balcanización de Irán por sus minorías azeríes o del Beluchistán, etcétera, ¿no? Es decir, esa es la auténtica geopolítica del Estado sionista porque es la que le puede garantizar su supervivencia. Todo esto de los acuerdos de Abraham, esto es muy norteamericano, es decir, de pensar que todos juntos vamos a crear el futuro y demás. El futuro ni nada. Israel sabe que su supervivencia está en función de ir destruyendo, debilitando, desintegrando los estados que le rodean. Y con Egipto al final ocurrirá algo así. El gran problema que tienen es Irán. Ese es el gran problema que tienen, que Irán es inasumible a este discurso. ¿Por qué? Porque es un Islam tradicional chiita, que está repartido además en otros países. Es muy importante el chiismo en Yemen, en Bahrein, en Irak, en el Líbano, en Siria. Es un Irán que tiene retaguardia estratégica con Pakistán e incluso con China y Rusia. Es un problemón. Por eso Irán es su gran problema. También lo podría ser Turquía. El problema es que Turquía, mientras Erdogan o el dirigente turco de turno siga sentado en 2 sillas a la vez, la de la visión asiática, euroasiática con los BRICS, la Organización de Cooperación en Shanghái y la de la OTAN, pues Turquía seguirá navegando
entre esas dos aguas, buscando seguramente su interés, que no estoy haciendo una crítica moral ni de ningún tipo, ¿no? Es decir, buscando posiblemente su interés, pero también es una Turquía que busca tener un papel fundamental en esa zona estratégica tan importante que hemos señalado como Pentalasia, ¿no? Es decir, con lo cual, es decir, esta es la realidad. Todo lo demás va a ser propaganda, va a ser ideología, pero ideología como el velo de malla, que te oculta la realidad, te oculta las contradicciones, que algunas se las ha señalado Ezequiel, muy importantes, que están dentro de toda esta dinámica, ¿no? Y bueno, pues el tema está en que a medida que se agudicen las contradicciones seguirán surgiendo los conflictos. De hecho, al-Sisi está porque el régimen que había en Egipto llevaba el conflicto con Israel y había que quitárselo de encima. Esa es la realidad. Y esa realidad se puede repetir en otros sitios. Y ahí está Yemen, y no han podido con ellos. Y no sabemos lo que puede acabar pasando mañana en esa guerra civil ya real que existe en Siria, ¿no? O la que puede surgir de un momento a otro, quizá en estas mismas horas, dentro del Líbano, con esa intención de un gobierno libanés títere sometido a los deseos occidentales que quiere desarmar a Hezbollah. ¿Con qué lo va a desarmar? Van a provocar otro conflicto. Pero eso es realmente el plan de Israel. No tiene otro. Plan Ginón, que efectivamente, como habéis dicho, retocado en 1996 por una serie de sionistas muy relacionados con los neocons norteamericanos, y que en el fondo lo que busca es debilitar, balcanizar y desintegrar los estados periféricos para tenerlos controlados, sometidos o hacerlos inviables, que ya no representen una amenaza. Y bueno, lo demás es ideología, es decir, con fórmula religiosa, pero porque en esa zona del mundo, digamos que la ideología toma ese aspecto, es decir, es mucho más sencillo, es mucho más natural que tenga ese aspecto religioso que a lo mejor en una Europa donde la filosofía y la razón ha tenido una tradición de miles de años, puedan aparecer discursos políticos de otro tipo, ¿no? Es decir, yo creo que lo que más o menos se puede entender a partir del cartel y del papel de la religión en el Oriente Medio. De todas maneras, va a ser un cartel que va a pasar a la historia, sin duda. Sí, sin duda. Que Ezequiel Vistoletti se tiene que ir a las 11, quedan 15 minutos de su presencia acá. Era el turno de Koldo Salazar ahora. Yo le doy el turno, pero tiene que ser muy breve, Koldo, porque me gustaría empezar con las preguntas del público y la última pregunta me la voy a reservar simplemente para las conclusiones. Y quería poner un mapa más. Pero bueno, Koldo, tu turno y luego pues Flash Gordon con Ezequiel. Vale, seré muy breve, o incluso si quiere Santiago le cedo mi turno a Ezequiel para que dé sus conclusiones, si él lo ve oportuno, yo no tengo problema, ¿eh? Decididlo vosotros. No, Koldo, adelante. Yo sin muchas conclusiones, por cierto, así que adelante vos. Seré muy breve en esto. Considero que dentro del organigrama de Oriente Próximo la cuestión de la religión es básica, es decir, no es una sociedad como la sociedad occidental, que es el cristianismo desacralizado. Ellos no entienden el concepto de Oriente Próximo, ellos entienden el concepto de Masrek y Magreb dentro de lo que es un concepto de la umma islámica, ¿no? Y eso permea en otras ramas religiosas, es decir, los cristianos son muy cristianos, los judíos de la zona son judíos, y también hay otras ramas, ¿no? Alawitas, drusos, etcétera, que tienen la religión muy integrada en sus usos y costumbres, en lo interno, en lo público. No hay una diferenciación, de hecho, entre lo que es la dimensión privada y la dimensión pública de la religión, y eso obviamente hacia la religión popular, ¿no? que se decía que lo decía Averroes, ¿no? en la diferenciación de los tres niveles de religión tal, realmente es muy fácil para el poder en el sentido geopolítico de los países del Oriente Próximo ser capaces de movilizar a la población
y de guiarla en términos políticos para apuntalar sus decisiones geopolíticas en ese sentido. Y eso es lo que está pasando precisamente dentro de Israel. Es lo que yo comentaba al principio, vuelvo a casi 3 horas atrás en ese sentido, el hecho de la orientalización de Israel. Es decir, Israel está abandonando lo que es el modelo políticos de izquierda, derecha, liberales, conservadores, laboristas, etcétera, está yendo hacia una concepción pública, política, social, sociológica, religiosa en ese sentido. Y por lo tanto, creo que este cartel es el cartel que muestra precisamente esas ramas que son positivas y que sirven a los intereses del imperio, en este caso es Estados Unidos. Es decir, es el mismo modelo imperial que se ha vivido durante 5.000 años de la historia, un poder central, un poder dinamizador que impone no la paz, pone la Pax. ¿Y qué es la Pax? La Pax es el orden. ¿El orden de quién? El orden del vencedor, el orden de quien logra dominar la situación. Y de hecho, si nos fijamos en ese cartel, están los líderes políticos, religiosos, de aquellos países que sí han aceptado la tutela y la guía y la supervisión de ese Estado central, de ese Estado imperial, que es los Estados Unidos. Y eso es muy claro. Pero del otro lado hay también otra vertiente que sigue otras propuestas. No hablo de Rusia ni de China, sino hablo en el caso, por ejemplo, de Irán, con su intención religiosa y étnica, de Turquía, con su parte religiosa también y étnica, y es muy llamativo. Y ahí es donde se va a ver el mecanismo. Ese mecanismo, yo creo que el punto de fuga, el punto de conflicto va a ser Transcaucasia y todo lo que es el Valle de Mesopotamia, lo que es la zona de Irán. Esa zona es la que va a determinar precisamente la próxima primacía en ese sentido. Y la religión forma un dato interesantísimo, importantísimo, sí. Coldo, te voy a pedir, porque ha habido bastantes problemas de... a ver, te cierro el micro. Coldo, te voy a pedir que salgas del directo y vuelvas a entrar para ver si se solucionan los problemas de sonido que has tenido en tu intervención. Ha habido un montón como de eco, como de golpes. Que se oye. Sí, que lo mejor es que salgas y vuelvas a entrar para ver si se solucionan. Esto es como los enchufes, o sea, como los ordenadores. Comenzó el trabajo del Mossad en Santiago. Puede ser, pero vamos a intentar torpedear la pedorreta que hay. Entonces, Coldo, sal y vuelve a entrar porque creo que va a ser la única manera que lo solucionemos. Bueno, mientras Coldo Salazar vuelve, no me puedo resistir. Iba a preguntar por esto, pero es que yo creo que las exposiciones han sido no densas, pero sí extensas por parte de los tres, de tal manera que me quedan muy pocas preguntas por hacer, pero no quiero dejar de poner esta imagen en el mapa, o sea, estos mapas en el directo de hoy. Hay gente que se molesta mucho cuando se ponen estas imágenes en internet, que son básicamente las pérdidas de territorio, de tierras, que los palestinos, y con palestinos no nos referimos solo a los musulmanes, porque hay palestinos también cristianos, hay palestinos drusos, y por cierto, Israel ha destruido varias iglesias. Lo que han perdido desde el año 1946 al año 2010 solo, en un proceso que se ha llamado de bantustanización y que recuerda mucho a las pérdidas de territorio que sufrieron los negros surafricanos en la época del apartheid. ¿Por qué? Pues porque el sionismo ha instalado una suerte de apartheid en Israel. Simplemente lo quería poner. También por fastidiar, porque hay mucha gente que tal. Y también lo pongo porque últimamente ha habido gente que me ha dicho que si yo nunca critico a los judíos y que solo critico a otras religiones. Miren, señores, si yo creo que lo que tienen que hacer es ver los programas que hago, leer lo que pongo y verán que yo, señores, soy antisionista. Directamente, me lo declaro públicamente, por si había algún tipo de duda. Soy antisionista. ¿Qué ha pasado? Sí, pero porque estoy en contra de cualquier tipo de nacionalismo étnico, racialista o racista o xenófobo que pueda haber en el mundo. No tengo nada más que comentar. Dicho lo cual, si queréis, queridos contertulios, os voy a leer. ¿Me oyes? ¿Hola? No. Yo aquí, sí, yo escuchándolos. Juan Antonio, ¿qué pasa? ¿Tienes problemas de audio? Sí, algo ha pasado. ¿Me has escuchado a mí hablar? ¿Me escuchas ahora hablar? No, ha habido un momento que te he perdido.
Pues nada, estamos siendo intervenidos, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Voy a leer las preguntas del chat. Yo espero que la gente se haya podido leer. Malón Criollo, superchat. Buenas tardes, saludo a los 4 participantes y un caluroso abrazo para Juan Antonio Aguilar. Muchas gracias por este directo. Queda claro también aquí. Y vamos aquí. Isaac, bueno, aquí está Coldos otra vez. Isaac Medina dice: Israel no es un Estado porque no tiene constitución, es un ente. Bueno, el Reino Unido técnicamente tiene un modelo legal muy parecido al israelí. El Reino Unido tampoco tiene un texto constitucional único escrito y sin embargo es un Estado. Así que, Isaac, yo creo que no debemos caer en estos reduccionismos porque el Estado de Israel existe. De hecho, es la denominación oficial del mismo. No creo que tengáis que comentar mucho vosotros, pero esta sí es interesante. Romulus, ¿creen que Netanyahu realmente cumplirá con tomar Gaza ocupándola de una vez por todas o es un bluff? Bueno, contestad los que queráis. No, yo creo que lo va a intentar. Yo creo que lo va a intentar porque ese es el plan. O sea, ellos necesitan echar a los palestinos porque son el gran problema que tienen. Es decir, para los acuerdos de Abraham, si no avanzan es por la cuestión palestina. Entonces, ellos tienen que buscar, perdonad la expresión porque es terrible, pero es que es así, una solución final al problema palestino. Y esa solución pasa por, más allá, yo no creo que la intención sea el exterminio de 2 millones de personas, que ya sería el colmo, ¿no? Sino la expulsión de los palestinos. Primero de Gaza y después con la bastantinización que han hecho en Cisjordania, poco a poco anexarse. Y lo han hecho esta misma semana, han votado por la anexión de Cisjordania y con eso fuera los palestinos. Sean al Sinaí, sean a Jordania o sean incluso como a Europa, como han llegado a decir. Pero quitárselo de encima. ¿Por qué? Porque eso le daría continuidad a todo el territorio del Estado de Israel y podría seguir su plan Ginón, no nos equivoquemos. Es decir, no se trata, los acuerdos de Abraham serán una fase en ese plan, pero al final buscará la forma de expandirse y de debilitar a sus vecinos. Con lo cual yo creo que Netanyahu lo intentará. También hay un factor. Netanyahu sabe que mientras mantenga el conflicto, él podrá seguir en el poder o al menos no acabar en el banquillo de los acusados y en la cárcel. Entonces, eso también ayuda. Y por otro lado, también es verdad que la clase dirigente israelí ahora mismo es una clase absolutamente enloquecida, con lo cual yo creo que están dispuestos a hacer cualquier barbaridad. Es decir, lamentablemente lo estamos viendo. Entonces, bueno, yo creo que no es un bluff, yo creo que van a intentar seguir para desgracia de los palestinos y para desgracia de la humanidad. Bueno, se han solucionado los problemas de sonido. Continuemos. Malón, querido, tiene superchat. ¿Por qué asesinaron al presidente Isaac Rabin? ¿Y qué tiene que ver esta muerte con los atentados de falsa bandera en Buenos Aires, en Inglaterra, en 1994? Bueno, Ezequiel, ya que nombran a Buenos Aires, pues si quieres tú responder, ¿por qué asesinaron al presidente Isaac Rabin, según tú? Bueno, porque Isaac Rabin había comenzado un giro en la política israelí hacia la solución de los 2 estados, hoy concebida como algo impensable, no solamente por la dirigencia política israelí, sino lamentablemente por la mayoría de los ciudadanos, no de todos, pero sí por la mayoría. Por el contrario, Isaac Rabin, para mí, de manera estratégicamente inteligente, había determinado que en realidad los problemas de Israel podían desaparecer con el establecimiento de un Estado palestino y el reconocimiento mutuo. Isaac Rabin participó en los acuerdos de Oslo y una vez firmados comenzó un torpedeo de esos acuerdos por parte de los sectores de la ultraderecha mesiánica sionista israelí, incluido su asesinato. Eso dicho así muy en términos generales. Sobre el atentado en Buenos Aires en el 94, en Argentina fueron perpetrados 2 atentados, uno contra la Embajada de Israel y otro contra la AMIA, la mutual judía más importante. Muy inicialmente fue presentada la hipótesis de un atentado como producto de una disputa interna en Israel, así fue presentado muy inicialmente. Después comenzaron a machacar con la hipótesis siria, ¿sí? La idea de que los sirios habían cometido este atentado,
hasta que finalmente el Mossad, a través de los servicios de inteligencia argentinos, la CIDE y de todos sus políticos y todas sus voces mediáticas, establecieron la hipótesis iraní en todo esto. Más allá de cuál de estas hipótesis, no aparece clara la razón de este atentado ni quién lo perpetró, los atentados, por distintas cuestiones. Ahora bien, sin dudas, la política de Menem en su momento, en el 91, Menem, por cierto, un presidente de origen libanés, sí, sirio-libanés, más que sirio-libanés. De hecho, sí, y así como ya había abandonado a su esposa en su momento, Zulema Yoma, pero no podían presentarlo como candidato divorciado, entonces generaron una imagen de reconciliación antes de las elecciones en el 89 y después al poquito tiempo de elegido abandonaron la relación nuevamente. Bueno, lo mismo con su religión, lo presentaban como católico, pero en el momento de su muerte determinó su entierro en el cementerio islámico, porque obviamente él musulmán. Pero bueno, a pesar de esto, el rey Carlos, como lo llamábamos en su momento, el responsable de el establecimiento, el arraigamiento del neoliberalismo en Argentina por un gobierno democrático y de origen peronista y por ende popular, no como la dictadura, la cual había comenzado con un proyecto neoliberal a base de sangre y fuego. Bueno, no, Menem determinó la consolidación del giro neoliberal y eso aparecía por encima de cualquier religión o cualquier consideración ético-moral de Menem, y por eso acompañó en el marco de la política de relaciones carnales, como llamaban a la política de subordinación canallesca y leguleya de Argentina a Estados Unidos, algo muy parecido a la política de Milei hoy. De hecho, Menem representa el modelo de Milei para su gobierno. Bueno, en ese momento él determinó la participación de Argentina en la guerra en Irak. Participación más simbólica que otra cosa, porque en el marco del neoliberalismo la destrucción del Estado había generado la destrucción de las Fuerzas Armadas. Entonces, bueno, participaron con 2 corbetas, si no recuerdo mal, con lo que podían, con nada, pero simbólicamente participaron y según muchas versiones, eso generó como consecuencia el atentado contra la Embajada de Israel e incluso la muerte del hijo de Carlos Menem en un accidente en helicóptero, ¿sí? Aparentemente después la donación de Menem de unos terrenos muy importantes en el barrio de Palermo para la construcción de la mezquita más importante de América Latina, la mezquita del Rey Fahd, de alguna manera habría generado una suerte de reconciliación o de ajuste de cuentas después de estas cuestiones. Esa es una de las posibles explicaciones de esos atentados. También debemos recordar que Argentina presenta una población judía enorme, formalmente la 4ª o 5ª del mundo, pero en realidad muchísimo mayor, para mí la 3ª, debido a que no contabilizan a muchísimas personas originalmente judías, pero completamente entremezcladas en todas las familias argentinas, así como católicos, judíos, musulmanes, todo el mundo aparece mezclado y algunos ya ni siquiera los contabilizan como judíos. Entonces, en el marco de cualquier intento de atentado contra Israel muy difícil o contra la comunidad judía en Estados Unidos, eso muy difícil. En Argentina cometer un atentado representa una tontería porque los servicios de inteligencia, realizan actividades más ligadas a la política interna que otra cosa. Entonces, esa es otra de las razones posibles. Pero bueno, ese es el contexto general sobre esos atentados
en Argentina y las posibles causas, pero de algo no esclarecido y tremendamente corrupto ligado a las corruptelas de los servicios de inteligencia, del Mossad y su influencia en los servicios de inteligencia, en el gobierno argentino, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, comentar que este año se han cumplido 10 años, el 10º aniversario de la muerte bueno, calificado como queráis, del fiscal Alberto Nisman que investigaba los atentados que estaba comentando Ezequiel. Y que, bueno, todavía no se sabe qué pasó con él. Pero en ese caso parecen más claras las cosas, Santiago. Casi cometió suicidio porque básicamente él motorizaba la hipótesis de, financiado por el Mossad y por la CIA, motorizaba el juicio contra los iraníes y presentaba a Cristina Kirchner, la presidenta en ese entonces, como una cómplice de los iraníes, y un día antes de que debiera realizar frente al Parlamento una comparecencia en el cual lo iban a ametrallar porque el dinero de su fiscalía dedicada a la investigación de estos atentados lo había desembolsado para viajes internacionales con prostitutas y demás. Aparecían fotos de esto y, bueno, una cosa tremenda. Entonces, un día antes de eso cometió suicidio porque lo abandonaron los servicios de inteligencia argentinos, israelíes, la CIA y demás, pero eso generó en gran medida la caída del gobierno de Cristina después, la derrota electoral. Con lo cual, sí, de héroe Nisman nada, sino de antihéroe más bien. Bueno, esa es la versión oficial. Yo simplemente apunto que existen sujetos en este planeta que son expertos en suicidar personas, ¿eh? Entonces, Ezequiel, bueno, ahí has expuesto la versión oficial. Yo no la voy a discutir, pero simplemente animo a la gente pues que conozca casos de cómo se han suicidado individuos en la historia. Quedan 5 preguntas nada más. Carlos Pérez, los países árabes no quieren perder el favor de la banca hebrea. ¿Qué se puede saber de la conexión que hay entre los países árabes islámicos y la banca, supongo que de Israel? ¿Podéis aportar algo al respecto? Pues depende de si esos países forman parte de lo que es el flujo de capital internacional. Por ejemplo, bueno, en el caso árabe, obviamente, ¿no? Por ejemplo, Irán está fuera, hay muchos países que están fuera, ¿no? En este caso es importante porque a ellos les importa mucho el tema de la banca hebrea, aunque a mí no me gusta tanto llamarlo banca hebrea, sino más bien banca internacional, porque al fin y al cabo operan a todos los niveles, a la hora de realizar grandes inversiones en boutiques, por ejemplo, en real estate, en lo que es real estate, se me ha ido, inmobiliarias, en tema de propiedades inmobiliarias en Londres, en París, en Washington, etcétera, que renta pues miles y miles y miles de millones, ¿no? Es decir, la idea que tenemos ahora mismo de los jeques árabes viviendo del petróleo y demás, obviamente es cierta, pero sí también no es menos cierto que han diversificado mucho su economía, ¿no? Con inversiones no solo en tecnología, sino también inversiones en productos financieros de máximo nivel, en Wall Street, en la City de Londres, la SER de París, y también en inversiones de altísimo nivel en bonos y en inmobiliarias, ¿no? en bienes inmuebles de lujo, obviamente, en todas las capitales del mundo, ¿no? que puedan ofrecerle obviamente una buena rentabilidad. Por lo tanto, no es tanto, ya digo, no es tanto con la banca hebrea como una especie de vendetta porque haya algún tipo de conflicto diplomático, que los hay diariamente prácticamente, sino de la banca internacional en caso de un giro. O sea, de un giro, no de un conflicto diplomático puntual por una razón fronteriza o por algún malentendido o porque han cogido a un espía, no, sino me refiero al hecho de que, como en el caso de Irán, por ejemplo, se produzca alguna revuelta, alguna revolución, algún golpe de timón en la geopolítica de ese país que salga del flujo internacional. Y obviamente tener a Israel de tu lado, pues obviamente facilita muchas las cosas. Pero hay que tener en cuenta también una cosa. Los árabes no se fían de los israelíes y los israelíes no se fían de los árabes. Es decir, que tenemos que tener mucho cuidado también con lo que se nos representa, ¿no? Cuando viajaban los grandes líderes israelíes, iban a Bahrein, se inauguraba una sinagoga en Bahrein. Cuidado,
En términos reales, hay una gran desconfianza entre ambos bloques. ¿Por qué? Porque lo que están uniendo, estos son como el mismo polo de dos imanes. Se repelen. Pero si tú haces la fuerza suficiente, más o menos, los puedes acercar. Eso es lo que está haciendo Estados Unidos. Los está intentando acercar, pero aún así, de todas maneras, desconfían. Pero igual que desconfían los árabes entre ellos. Los Emiratos Árabes Unidos desconfían de los saudíes, y de los bareiníes, y obviamente de los cataríes, de los kuwaitíes. Todos entre ellos, incluso dentro del mismo bloque, siempre van a tener una gran desconfianza en ese sentido. Y en este caso no es menor. Y obviamente la banca hebrea no, la banca internacional es un enemigo a tener en cuenta. Entonces no quieren salir de ese flujo. Otra cosa son los conflictos que haya, pueden haber muchos, pero que no sean determinantes en ese sentido. Otra pregunta, bueno, más bien es un comentario, pero está bien. Joao Araujo, de Brasil. Yo quería que China ayudase a Palestina, pero ellos no se meten. Me he decepcionado. Bueno, hay mucha gente que achaca a China que no actúe de una manera más contundente en el conflicto palestino-israelí, aunque los chinos han apoyado públicamente a Palestina. ¿Cómo veis esto? Juan Antonio, si quieres responder tú. No, es decir, vamos a ver, es decir, hay que entender lo que es la diplomacia de cada país. Es decir, y los chinos son muy prudentes. Es decir, yo no sé lo que puede estar haciendo los servicios secretos chinos y si de alguna forma a través de consorcios chinos y demás se puede estar ayudando o no. Segundo, ¿a qué podemos decir que es ayudar? Ayudar a la población de Gaza es entrar allí, como ha solicitado el primer ministro de Irlanda, con una fuerza militar. Eso es la guerra. Y no es la guerra con Israel, es que es la guerra con Estados Unidos. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Es decir, es verdad que uno ve las imágenes de Gaza y es que es insoportable tener que aguantar tamaño masacre, además apoyada por lo que se supone que por el bloque en el que se supone que estamos. Es decir, pero, hombre, a ver si va a ser peor el remedio que la enfermedad. Es decir, ayudar ahora mismo a Gaza, tendría que haber una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cosa que no va a poder ser posible porque habría veto de Estados Unidos y del Reino Unido, por lo menos, si no está también el de Francia. Segundo, es decir, tendría que ir sin autorización de Naciones Unidas a una operación militar para poder ayudar a Gaza. Eso tiene unas consecuencias que hay que calibrar. Hay que calibrar muy bien, porque puede representar una escalada brutal. Lo mismo puede decirse que en el resto de los países árabes. Es decir, yo creo que los países árabes se han portado muy mal con los palestinos, los han dejado abandonados, tienen una responsabilidad histórica, son sus hermanos, son sus compañeros en la fe religiosa, etcétera, etcétera. Pero hay que entender que para hacer una acción que requeriría una acción militar en Gaza, para eso antes hay que dar los pasos. Hay que dar pasos de alianza militar, de coordinar las economías. Imagínate, cualquier país árabe que se pusiera ahora a intentar actuar una ayuda sobre Gaza, le van a sancionar, le van a echar del sistema SWIFT. Imagínate, Qatar, por ejemplo, que con la cantidad de inversiones que tiene en Occidente, que le congelaran sus fondos y que le echaran del sistema SWIFT. O sea, es decir, sería un desastre económico. Entonces, uno tiene que entender con quién se está jugando los cuartos. Es decir, en ir a Gaza es meterse con Israel. Enfrentarse a Israel significa enfrentarse a Estados Unidos y a sus aliados. Entonces, hay que tener muy claro qué capacidad, qué fuerza tienes para ello. Entonces, pensar que China es consciente de que está en un enfrentamiento global. Entonces, es decir, desde el punto de vista geopolítico, no puedes cometer una torpeza simplemente por una cuestión de justicia, por una cuestión humanitaria, por una cuestión o sentimental. Es decir, hay que ayudar a esta gente. Claro que hay que ayudarla, evidentemente. Pero tú tienes que tener en cuenta todo el mapa, todo el tablero. Porque si no, al final pierdes. Y no creo que ningún Estado mayor, ni el chino, ni el ruso, ni el iraní, ninguno, estén por perder. Tendrán que calibrar cuáles son los movimientos que pueden hacer.
y aumentar su poder relativo frente a el hegemón. Y aumentar el poder relativo, por ejemplo, en el mundo árabe significa ir a la unión, ir bueno, pues a lo que en un momento determinado por un Nasser, un Gaddafi, pretendían ir a hacer un bloque conjunto que dominara esa zona del mundo y entonces sí, como ocurrió en el 63, se corta el petróleo, pues es que a Israel le sigue llegando el petróleo, de vía Turquía. Se corta el petróleo, a Occidente se le cortan las fuentes energéticas, se bloquean los estrechos y los pasos, y entonces montas un Birgay gordo. Pero también tienes que tener en cuenta que tienes que tener la potencia suficiente para enfrentarte con eso. Si esas condiciones no se dan, pues asistimos a lo que asistimos. Entonces, claro, no lo hacen los cataríes, los saudíes, los países de alrededor, no lo hace Egipto, ¿no? Y vamos a tener que ir a los chinos. Claro, es decir, engañarles como a chinos para que se metan en una guerra ahí. No parece lógico. Claro, es decir, lamentablemente la política internacional es así, ¿no? Y la geopolítica tiene estas aristas que cortan, ¿no? Es decir, pero es que uno tiene que intentar tomar las decisiones adecuadas para vencer en el futuro, no simplemente para hacer un acto de justicia hoy, porque si no, si todos los países movieran por esa variable, bueno, pues estaría todo incendiado, claro. Y seguramente los buenos, entre comillas, perderían, ganarían los malos. La política es el arte de la prudencia y el arte de lo posible, decía siempre Anselmo Santos. Pero aquí, al final, como había algunas preguntas que se repetían, pues lo he reducido a dos comentarios. Este es un comentario de mosca cojonera. Jordi Tisri. ¿Han explicado que Palestina no existe? ¿Que fue Adriano en el 135 después de Cristo el que cambió el nombre a Judea por Palestina para borrar la identidad nacional de los judíos? Bueno, veo a Koldo Salazar muy indignado. Si quieres, responde tú, Koldo. Son argumentos historicistas, relativos, sensibleros y demás. O sea, es que es que es absurdo. O sea, Adriano. Bueno, y también podríamos hablar de los filisteos. No viene Adriano no se saca es el nombre de la chistera, viene de los filistín, de los peleset, de los pueblos del mar que llegaron allí, se llamaban peleset, de ahí a filisteo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, si empezamos a ir hacia atrás, al final lo que hacemos es oscurecer la cuestión. Es decir, oscurecer la cuestión. A mí, que me hablen de Adriano, que me hablen de Bar Jokba, de Rabbi Akiva, que me hablen de Sabbatai Tzvi, que me hablen de... Lo siento mucho, pero no es el tema a tratar. Podemos hablar de historia judía antigua, perfecto. Pero además, lo que hay que hacer es que ahí hay un pueblo, bueno, ahí hay un pueblo que se constituye después, ya lo había comentado, pero lo vuelvo a repetir, que se constituye, que es la nación israelí, que se constituye por el libro del Judenstaat por parte de Teodoro Herzl, que coge la religión judía y la convierte en nación. Y luego, normalmente es al revés, normalmente el Estado, el concepto de nación moderna liberal es la Constitución y luego la nación. En este caso es diferente, ¿no? Pero bueno, y luego nace el Estado, con el año 48, el año 47, con la declaración de Ben Gurión. Pero eso no quita de que ahí hubiera una población que fuera la población palestina, que antropológicamente pues estaba ahí, que son cristianos también, que son también musulmanes, que son también judíos los que habían allí, palestinos, que antes de llamarse palestinos eran del beiliyato de no sé qué otomano, palestinos. O sea, el pueblo antropológicamente es el mismo, coges ese elemento, al igual que hay judíos, que había judíos en Hebrón, igual que, por lo tanto, me parece que es una... No es ni de mosca cojonera, es directamente de un personaje pues que bajo mi punto de vista no sabe de lo que está hablando, porque no hay una conexión lógica normal y corriente. O sea, Adriano, ¿qué? O sea, es decir, que no ese pueblo se disolvió. Algo tan absurdo como utilizar los escritos sagrados como registro de la propiedad. Es que si nos ponemos así, claro, como la Biblia se menciona Tarsis, claro, nosotros tenemos derechos. Es que es realmente absurdo. Aquí hay una realidad objetiva. Hay una también un segundo, un Estado palestino marcado
en una declaración, en una resolución de Naciones Unidas de 1940. Punto. Es que es eso precisamente. ¿Qué es eso? Es que las reivindicaciones en base a reivindicaciones jurídicas de territorio, y más en este contexto de descolonización, que de hecho el utis possidetis iuris es un concepto que intenta evitar este tipo de cosas, la prohibición de modificación de los territorios heredados de los procesos de descolonización, precisamente intenta evitar este tipo de cosas. Que de repente un país diga, no, es que yo hace 2000 años fui un gran imperio y tal. No podemos aceptar criterios religiosos, porque no son válidos, ni criterios historicistas. Y esto aplica también para los musulmanes, cuando hay muchos musulmanes que dicen, no, es que Jerusalén, es que Palestina es territorio islámico, el Dar al-Islam, el Dar al-Harb. No, eso no me vale. No, a mí argumentos que un tipo me diga, no, esto es Palestina porque tenemos el Corán y el Dar al-Harb, tal, y esto es por Adriano, por la Biblia. No. Eso no son, o sea, son argumentos que yo no los tengo en cuenta. Si queremos hablar, podemos hablar del año 48 en adelante, del conflicto entre el Estado de Israel como órgano administrativo, político, militar, por un lado, y palestino por otro, y luego hablamos antropológicamente de la creación de la nación, por un lado, la nación israelí, por parte porque antes no había nación israelí, antes eran los pueblos, los pueblos que seguían la religión judía en uno u otro, en otro lugar, pero no era una nación israelí. La nación israelí nace con Teodoro Herzl y el Judenstaat. Y previamente, en la región de lo que ahora es Palestina, habitada por árabes o gente árabe-parlante, que son cristianos, ortodoxos, católicos, siriacos, musulmanes, etcétera, drusos, etcétera, bajáis, etcétera, estaban allí. Que en el año 67, que en el año los británicos le pusieron palestino, mandato británico de Palestina, bueno, indiferente. Porque también podemos irnos a la Biblia y argumentar lo mismo. Palestinos, claro. Filisteos. Es que no tienen ningún, es que no son, repito, no son argumentos, yo no los tengo en cuenta. Argumentos historicistas, teológicos y absurdos, no los tengo en cuenta. Y sobre todo que tengan conexiones lógicas, que sean falaces, oscuras. No los acepto. Lo siento mucho, pero no lo acepto. Para mí es un comentario que no tiene ningún valor. La verdad, esto no es decir nada. Esto es pensar fuera de la lógica, sinceramente. Pero aquí lo que se evidencia es que la historia es un campo de batalla político-ideológico y no una ciencia neutral como muchos historiadores que, bueno, tienen que defenderlo porque tienen que comer, pero bueno. La última cosa que voy a leer la voy a contestar yo porque es muy graciosa. Manuel González Ortiz. En Guatemala asistí por curiosidad a una ceremonia pentecostal que me escandalizó por la manipulación de un pueblo empobrecido e inculto que llegaba a gritar «Vivan los Estados Unidos y viva el presidente Bush». Bueno, Manuel, no sé si esa misa a la que asististe fue con Bush primero o con Bush segundo, pero tanto da. La cuestión es que, oye, los evangélicos tenéis un problema y los demás con los evangélicos también, porque es quinta columna del imperialismo estadounidense. Yo creo que es evidente. O sea, de todas maneras, por cierto, este viernes iba a salir un vídeo en mi canal partiendo del libro del antropólogo David Stoll. El libro se titula América Latina se vuelve protestante, del año 1991. Muy bueno, muy recomendable. Pero como tengo el viernes un directo con Diego Rutzarín, Nahuel Michalski y Ezequiel Vistoletti, donde vamos a poner a parir a los liberales, pues entonces se va a posponer para la semana siguiente. Así que, bueno, no os preocupéis porque ya saldrá. Y, por cierto, entrevista en mi sofá, en la nueva sección del canal, con Marcelino Lastra, donde nos va a hablar de una hipótesis muy interesante sobre los patricios romanos y cómo se volvieron clase dominante de Venecia, la primera ciudad-estado capitalista de la historia, y cómo influyeron luego en la reforma protestante y en el mundo anglosajón. No os lo perdáis. Dicho lo cual, yo creo que ya está dicho todo. De hecho, Ezequiel Vistoletti se ha quedado hasta el final. Espero que no sea un holograma lo que haya ahí, pero yo lo celebro. En todo caso, las exposiciones han sido tan contundentes y se han abarcado tantos temas que no creo que amerite comentar por mi parte nada más. Lo único que voy a hacer, como hago siempre, es cederos a todos vosotros la última palabra. Nada más, me estoy quedando sin voz. Y tenéis total libertad para cerrar este encuentro sobre la geopolítica de Israel como queráis. Y bueno, yo creo que ha sido tan tremendamente completo que seguro que todos los que han estado en el chat
más de 3.300 personas en un momento dado, y todos aquellos que veáis el vídeo, que comentéis en la caja de comentarios lo que os ha parecido, porque la información que han dado los tres es tremendamente rica. Así que, Ezequiel, tú empezaste, tú terminas. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, Santiago. Simplemente un poco de promoción mutua a los seguidores de mi canal, a los cuales llamamos demoledores y demoledoras, que acompañen a Santiago con la suscripción en su canal, y viceversa, el pedido a tus seguidores, Santiago, que nos acompañen en Demoliendo Mitos en la Política y en DMP Geopolítica, los dos canales nuestros, en los cuales no solamente participo yo, sino también, por ejemplo, Juan Antonio Aguilar, Fernando Moragón, Adrián Celaya. Mañana nosotros en una charla con Juan Antonio, por cierto, como todos los viernes. Así que sencillamente es un placer y un abrazo para los tres y para toda la audiencia. Bueno, además Ezequiel y yo compartimos con tertulios porque todos los geopolitólogos nos conocemos todos. Entonces, al final, somos un gremio bien avenido, que eso está guay. Juan Antonio, tus conclusiones. Bueno, pues yo creo que, mira, ha sido más de 3 horas. Si yo queda alguna idea clara de todo lo que hemos dicho, nos podemos dar por contentos. Quiero acabar con una cita de Tito Livio, que la tenía por aquí. Decía que la guerra es justa para aquellos a quienes es necesaria y es sagrada para aquellos a quienes no queda otra esperanza. Yo creo que a los palestinos no le queda otra esperanza que seguir luchando, porque el resto parece que por acción, omisión, silencio o complicidad están dispuestos a aceptar que desaparezcan. Y yo creo que eso, es decir, al menos los que tenemos mínimo sentido de la justicia, no lo podemos consentir. Israel tiene que buscar una salida. Tiene que buscar una salida no al conflicto de ahora mismo. Tiene que buscar una salida a su propia existencia. No puede pensar que se puede desarrollar destruyendo a todos sus vecinos, expansionándose como si fuera una manada de hienas mordiendo todo lo que tiene a su alrededor. No puede subsistir así, no va a haber nunca seguridad. Y al final, esos judíos que tienen más posibilidades van a acabar yéndose, se van a los Estados Unidos o se vienen a Europa. Y cada vez irá empobreciéndose más un Estado que en su día nació incluso como una cosa utópica por parte de aquellos sionistas iniciales, pero que ha devenido al final en una barbarie. Yo creo que si hay israelíes todavía conscientes de cuál es la situación de su propio país, de ese Estado en el cual debían empezar a pensar en que tienen que buscar una solución. No puede seguir siendo Israel el sinónimo de la masacre, la matanza y el genocidio, como está quedando, al menos en estos momentos del siglo XXI, en la conciencia de todos los pueblos. Y lo vemos día a día en las protestas en las calles, en las manifestaciones, en las expresiones, los discursos, sea en conciertos, en concentraciones, sea en donde sea. Tienen la responsabilidad de buscar una solución o el futuro lo van a tener muy negro. Además, la solidaridad con Palestina es internacional, interreligiosa e intergeneracional. Y algo está haciendo muy mal Israel para que se esté viendo que hasta dentro de Estados Unidos y de los propios que les han apoyado siempre ya se esté dando la vuelta a la cosa. Mira, un detalle, sí. Antes de hay un detalle de esta misma semana. Hay una encuesta en Estados Unidos. Por primera vez, más del 50% de los encuestados, ciudadanos norteamericanos, están en contra de lo que está haciendo Israel y gran parte de su gobierno, claro. El gobierno norteamericano, me refiero. Gracias, Juan Antonio. Koldo, ya te digo, esta es tu casa para cuando quieras regresar. Ha sido un placer tenerte por primera vez en mi canal. Das para invitarte para muchos temas. Y mientras yo degusto este caramelo de limón que me salve un poco la voz esta noche, termina. Pues, bueno, en primer lugar agradecerte la invitación al canal. Ha sido un placer, más de 3 horas, y yo creo que está muy bien. A Juan Antonio le conozco hace ya bastante tiempo. A Ezequiel no le conocía, ha sido también un placer. Te seguiré en redes y continuaremos. Creo que es un tema muy complejo. Creo que Israel está atrapado precisamente entre su ideología y su realidad, que no puede resolver, porque no puede resolver.
y que no está yendo por el camino correcto, ¿no? O sea, así que me suscribo completamente a lo que ha dicho Juan Antonio Aguilar. Y por otro lado, quisiera también comentar que este es un tema realmente que mueve muchos sentimientos, porque ha sido capaz de profundizar vamos, en lo más hondo, precisamente, de las culturas árabes, en este caso, como cristianas, ¿no? Occidentales, ¿no? Por todo el elemento religioso que ha generado, y creo que también es un tema que tiene muchos vectores, tiene un vector económico muy importante, un vector postcolonial muy importante, es una zona en la cual se diluyen, se dilucidan muchos elementos de primacía geopolítica a nivel internacional, todo está en esa región, y sinceramente creo que ha sido una exposición muy positiva. Yo también he aprendido mucho. Y bueno, nada más que decir, simplemente eso, que es un tema complejo y que animo a la gente que sin historicismos y sin historias teológicas extrañas ni nada, lo aborden con la máxima neutralidad posible y que lleguen ellos mismos a sus propias conclusiones, ¿no? Pero que es así. 3 horas y 25 minutos de directo, pero fijaros todo lo que puede dar el tema de la geopolítica de Israel y lo que nos quedará por ver, porque evidentemente es un tema recurrente que genera mucho interés y que evidentemente va a seguir estando de actualidad mientras la situación o las situaciones, porque esto es una pluralidad de las cuales los 4 hemos analizado, pues evidentemente seguirán el candelero, como quien dice. Ezequiel, Juan Antonio, Koldo, a los presentes, muchas gracias. Nos vemos esta semana con más vídeos. Y por mi parte, me despido, os deseo buenas noches y viva Palestina libre. Así que y un saludo a todos.